En esta ocasión, hermanos míos, me gustaría meditar en torno a un tema que para mí es de vital importancia. De vital importancia, porque es de vital importancia para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora voy a introducir el tema haciéndoles una pregunta. De todas las virtudes cristianas, ¿cuál considera usted que es la más importante? De todas las virtudes cristianas en las que usted pueda pensar. Por ejemplo, podemos pensar en la santidad, podemos pensar en la justicia, podemos pensar en la fe, podemos pensar en la sabiduría, en el conocimiento, podemos pensar en el servicio, podemos pensar en el dar, en el gozo, en la paciencia, podemos pensar en el amor, en la paz, en la templanza. Tantas virtudes cristianas que hay. Para usted, ¿cuál es la más importante de todas ellas? ¿Cuál cree usted que es la virtud cristiana más importante? Porque de acuerdo con las Escrituras, quisiera decirles que es el amor. El amor es la virtud cristiana más importante y más grande de todas. Precisamente es lo que vamos a ver en las Escrituras. Vamos a revisar algunos pasajes en relación a este asunto, en relación a este tema. Y para ello les invito a abrir las Escrituras en la primera epístola, la primera carta a los Corintios. Primera epístola, primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, hermanos míos, expresa claramente y sin duda alguna, y ya lo vamos a ver con detalles, que es el amor la virtud cristiana más grande y más importante de todas. Vamos a iniciar leyendo en el primer capítulo, desde el versículo 4, el apóstol Pablo escribe a la iglesia y dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, note lo que dice el versículo 7. De tal manera que nada os falta, ¿en qué cosa? En ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vemos acá entonces es que el apóstol Pablo, en el inicio de la carta, ya nos hace saber que esta iglesia en Corinto, los hermanos en Corinto, la iglesia de los Corintios, era una iglesia muy dotada espiritualmente hablando. Había sido una iglesia sumamente enriquecida por el Señor, de tal manera que de acuerdo al testimonio de las Escrituras, a ellos no hacía falta, no carecía la iglesia ¿de qué? De ningún don. Era una iglesia extremadamente rica desde el punto de vista espiritual. Todos los dones espirituales, absolutamente todos los dones espirituales se encontraban distribuidos allí en esa congregación. Ahora, vamos a el capítulo 11 de la misma carta, primera a los Corintios, el capítulo 11. El versículo 2 dice: os alabo, hermanos, hablando el apóstol Pablo una vez más,
porque en todo os acordáis de mí, y dice el apóstol, y retenéis las instrucciones, ¿y de qué manera? Tal como os las entregué. ¿Qué significa eso? Que habían sido ellos retenedores. ¿De qué cosa? De la doctrina apostólica, de la sana doctrina. O sea que no solamente era una iglesia enriquecida, ya que tenía entre sus miembros todos los dones espirituales, sino que al mismo tiempo había sido una iglesia fiel, era una iglesia de sana doctrina y habían guardado la sana doctrina con fidelidad. Ahora, nosotros pensamos en este momento en la iglesia en Corinto, los hermanos en Corinto, y podemos decir, wow, debió ser una gran iglesia. Debió ser una tremenda iglesia. No solamente una iglesia con muchos dones espirituales, sino una iglesia con bastante conocimiento, con bastante entendimiento acerca de la doctrina bíblica, de acuerdo al testimonio del mismo apóstol Pablo. Ahora, vamos al capítulo 12 de la epístola y vamos a continuar leyendo las palabras del apóstol Pablo. Él dice en el capítulo 12, comenzando con el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Es interesante, hermano, y vamos a continuar leyendo el capítulo, pero hasta aquí estamos viendo que el apóstol está mencionando muchos dones espirituales, varios de los dones espirituales. Y de acuerdo a lo que leíamos ya en el capítulo 1, en los primeros versículos, el apóstol dice que cada uno de estos dones, hermanos míos, se encontraban en la iglesia. ¡Wow! Usted se imagina, hermano, piense por un momento lo que sería parte, si nosotros fuésemos miembros de una iglesia donde están allí absolutamente todos los dones que Dios podía dar, que Dios podía repartir. Así era esa iglesia. Ahora dice el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y esta parte es interesante porque aquí ya notamos una transición. Él está tratando ahora de hacerle entender a la iglesia algo que tiene que ver con el uso y con la actitud que ellos tenían, especialmente al momento de poner a la disposición de la iglesia, es decir, utilizar los dones espirituales para servir en la iglesia. El versículo 16, y se dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Parece que se había introducido, estaba entre ellos, se había metido algo allí preocupante. Al parecer había como una especie de celos, de envidias, de privilegios de unos para con otros. Por eso el apóstol Pablo escribe en el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Todos esos estaban en la iglesia. ¡Wow! Versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y luego en el versículo 31, el apóstol dice lo siguiente: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ellos tenían la mente, ellos tenían el corazón, ellos estaban pensando en la distribución de los dones, en la espectacularidad de los dones, y al parecer algunos no estaban tan conformes como otros con sus dones. Y había envidia entre ellos mismos porque parece que algunos querían los dones que tenían otros hermanos. Y no estaban entendiendo que la iglesia funciona como un cuerpo y que todos y cada uno con sus dones es necesario conforme al propósito y al plan de Dios para la iglesia. Pero entonces el apóstol Pablo da un giro acá y él les dice a ellos: ok, ustedes están pensando en eso y eso es lo que está ocurriendo entre ustedes, y ya sé de las situaciones que se han levantado entre ustedes, pero yo ahora les presento, les muestro un camino más excelente. Hay una virtud más grande y más importante que todo lo demás, incluyendo, hermanos míos, los dones y el conocimiento. La iglesia en Corinto parecía tener todo, hermano, ¿sí o no? La iglesia en Corinto parecía tenerlo todo, hermano. Pero le faltaba lo más importante. Cuando el apóstol dice, pero yo les muestro un camino más excelente, está poniendo entonces lo que él entiende que le falta y de lo que les va a hablar a continuación como algo superior y más importante a lo que ya expuso o ya mencionó. ¿Y qué le faltaba, hermanos míos? ¿Qué sería lo que le faltaba a ellos? En 1 Corintios 13, el versículo 1 al 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy.
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice el apóstol? De nada me sirve. Hermanos míos, esto es interesante para meditar en esta tarde, en esta ocasión, como congregación. Muy importante. Muy importante, hermanos míos. Porque esta iglesia allí en Corinto, los corintios, parecían tenerlo todo, hermanos míos. Parecían tenerlo todo, pero de acuerdo al testimonio de las Escrituras, mientras que parecían tenerlo todo al mismo tiempo, por su falta de amor, no tenían nada. Y voy a repetir eso. Parecían tenerlo todo y al mismo tiempo, por su falta de amor, no tenían nada. Para Dios, hermanos míos, para Dios no cuenta tanto los dones que tenemos o el servicio que hacemos. Para Dios lo más importante es la actitud y la motivación con la que ponemos en práctica nuestros dones mientras estamos sirviendo en la iglesia. Nosotros hablamos de galardones y recompensas, ¿verdad que sí? Y es muy probable, es muy posible que la mayoría de nosotros pueda pensar que lo que tenemos para asegurarnos, lo que tenemos que hacer para asegurarnos galardones y recompensas es trabajar y servir y hacer y hacer y hacer. Pero estamos viendo acá, hermano, que lo importante para Dios no es realmente el don que tú tengas, el servicio que prestes, lo que tú puedas hacer. Lo importante es lo que hay en tu corazón. Lo importante es tu actitud. Lo importante es la motivación, hermanos míos. Por eso es que no podemos dar por sentado de ninguna manera que aquel que hace más o aquel que hace menos, aquel que parece que tiene más dones o está más dotado de algunos dones, ese seguramente va a recibir galardones y recompensas. No, hermanos míos. Porque Dios no es como los hombres, como nosotros, que mira lo que está delante. Nosotros somos así. Miramos lo que está delante de nuestros ojos. Y eso nos deslumbra. Y eso llama nuestra atención. Mas Dios mira el corazón. Para Dios lo importante es el corazón. Hermano mío, veamos cómo el apóstol Pablo presenta de manera magistral este tema de la importancia del amor. Porque en el capítulo 12, ya nosotros lo leímos, ¿de qué habló él? Habló de los dones e incluso habló también de la distribución de los dones, ¿cierto? Ahora, en el capítulo 14, y nosotros no lo vamos a leer, por supuesto, pero por ejemplo, vemos el versículo 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla en misterio. Ahora él, en este momento, en este capítulo, él va a hablar del uso de los dones. Pero es interesante que en el medio de estos dos capítulos, donde se habla de los dones espirituales, de la distribución de los dones, y también se habla del uso de los dones, exactamente en el centro, en el medio de esos dos capítulos, Dios, a través del apóstol Pablo, nos habla de la actitud, de lo que tiene que haber en el corazón, de lo que es más importante. Mientras nosotros servimos en la iglesia, utilizando los dones espirituales que el Señor nos ha entregado, que el Señor nos ha confiado, que el Señor nos ha dado. Eso es interesante, hermano. Muy interesante. Justo en el medio de estos dos capítulos, es decir, en el centro, en el corazón de estos temas que tienen que ver
con el trabajo y el servicio en la obra por medio del uso de los dones espirituales, el apóstol, escuche bien, no enfatiza, sino que sobreenfatiza, ¿qué cosa? El amor. La virtud cristiana más grande y más importante. Es lo que nosotros vemos allí precisamente en 1 Corintios, en el capítulo 13, el versículo 13, como dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y cuando hace la transición al capítulo 14, cuando va a hablar entonces ahora del uso, la forma correcta de usar los dones espirituales, él dice, en primer lugar, seguid el amor. Pero seguid el amor. Hermano mío, en todas las congregaciones hay hermanos que de una u otra manera estamos sirviendo al Señor. Amén. Y yo sé que ustedes no son la excepción. Pero piense por un momento. Aquel hermano que limpia, aquel hermano que viene a acomodar el templo, ¿qué será lo importante? ¿Cuánto se esfuerza para que todo esté limpio? ¿Cuánto se esfuerza para colocar la silla y para hacer el trabajo? ¿Será eso realmente lo importante? ¿Será eso lo que debe tener él en su mente? De acuerdo a lo que estamos viendo, hermano, lo importante es la actitud y la motivación. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te motiva? Si tu motivación es el amor, no el amor hacia ti mismo, hacia nosotros mismos, sino el amor hacia los demás. El amor a Dios, por supuesto, pero el amor hacia los hermanos. Entonces yo vengo y acomodo las sillas, limpio el templo, pensando en ¿qué? En que van a venir los hermanos. Y que yo quiero que los hermanos estén cómodos para que alaben al Señor, para que sus vidas sean edificadas, para que escuchen la predicación. Por ejemplo, el que hace mantenimiento, que coloca los bombillos, que arregla el baño, el techo, las paredes, hace reparaciones. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Hermanos míos, otra vez, no hay nada que podamos hacer. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que creemos que vamos de alguna manera a captar la atención de Dios, a agradar al Señor. Si lo estamos haciendo sin amor, de nada nos sirve. Escuche bien, hermano, porque esas son palabras fuertes. De nada nos sirve. ¿Qué significa que de nada nos sirve? Que es como que si no estuviésemos haciendo nada y al final, hermano mío, es lamentable porque es una pérdida. De nada sirvió. Entonces yo coloco los bombillos y estoy pendiente, voy a colocar los bombillos y allá me doy cuenta que hacen falta dos más porque hay hermanos mayores que yo quiero que ellos puedan leer cuando se está predicando para que sus vidas puedan ser edificadas. Y siempre estamos pensando, hermano mío, en los demás mientras estamos haciendo las cosas, en el beneficio de los demás. Por ejemplo, el que visita a los pobres, el que visita a los enfermos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hace? ¿Porque es parte de un cronograma? ¿Porque es parte del calendario de la iglesia? Fácilmente podemos caer en una rutina. Fácilmente podemos caer en el cumplimiento de un programa. Pero cuando nosotros salimos a visitar a los pobres y salimos a visitar a los enfermos, hermano mío, debemos ir pensando en bendecirles de todo corazón. Pensando en ellos de verdad, porque queremos verlos, porque queremos ayudarlos, porque queremos asistirlos, porque nos preocupa su condición. Porque algo tenemos que hacer porque realmente les amamos. El que da, ¿por qué da? ¿Para qué da? Siempre, hermanos míos, hay que cuidar la motivación. Recuerda eso. Lo más importante es la motivación. El que evangeliza,
¿Por qué sales a evangelizar? ¿Por qué salimos a evangelizar? Sí, es un mandato, tenemos que salir, tenemos que llevar el evangelio. Esa es la orden, ese es el mandato, pero también tenemos que hacerlo por amor a los perdidos. Porque debe dolernos, hermano. Cuando salimos a la calle, cuando vemos al vecino, a la vecina, cuando vemos a nuestros familiares que van por un camino que no conduce a la vida eterna, que no conduce a la salvación, sino que conduce a la condenación. Y eso tiene que dolernos. Si realmente hay amor en nuestros corazones por las almas, entonces saldríamos de una manera distinta. Por ejemplo, el que predica y el que enseña. ¿Por qué predica? ¿Por qué enseña? ¿Qué está buscando? ¿Qué es lo que quiere? Cuando voy a predicar, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Un tema donde yo pueda asombrarlos a todos? ¿Un tema donde yo pueda mostrar cuánta profundidad teológica tengo? ¿Cuánto conocimiento tengo? ¿O realmente oro al Señor y le pido al Señor que me dé el mensaje que necesita la gente, que necesita la iglesia, que necesitan mis hermanos para ser edificados, para ser fortalecidos, para su crecimiento espiritual, hermanos míos? La motivación, hermano, es fundamental. Y yo te pregunto, ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva, hermanos míos? Realmente, mire, yo les pregunto a ustedes, ¿a quién le gustaría y de qué nos sirve estar en una iglesia donde hay muchas cosas, como ya hemos visto que tenía la iglesia en Corinto, pero falta el amor? ¿A quién le gustaría estar en una iglesia así? Vean, hermano, lea conmigo 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10, porque vamos a ver rápidamente este tema que viene tratando el apóstol Pablo del amor, y lo vamos a ver, ya lo vimos en el contexto inmediato. Capítulo 13 habla del amor, lo vimos en el contexto inmediato, capítulo 12 y capítulo 14, pero veámoslo un momento en el contexto general de la epístola, porque es interesante, hermano, porque la iglesia en Corintio, de acuerdo al testimonio de la carta, en el capítulo 1 y el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay que hay entre vosotros contiendas. Entonces, ahora se pone más interesante el tema, la meditación, porque cuando examinamos el contexto general, la condición de la iglesia, la falta de amor no solamente estaba afectando el mal uso o que la motivación no era la correcta, sino que vemos que está afectando las relaciones interpersonales entre los hermanos, y la condición en la que se encontraba la iglesia tenía mucho que ver. Y nosotros hablamos y cuando leemos estos primeros capítulos de esta epístola, siempre notamos, porque así también lo refiere la Escritura, que eran un grupo de creyentes carnales, ¿cierto? El apóstol Pablo incluso le dice a ellos: yo no pude hablar a vosotros como espirituales, porque aún sois carnales. Pero el punto acá, hermano, es que la falta de amor que había entre ellos, en sus corazones, la motivación que no era la correcta para estar en la congregación y servir en la congregación, mira lo que estaba sucediendo. Esta condición en la que estaba la iglesia, esta carnalidad, tenía que ver precisamente con la falta de amor. Si avanzamos un poco más y vamos al capítulo 5, mira todo lo que esto puede desencadenar, hermano mío, en una congregación. En el capítulo 5 encontramos
en el versículo 1, el siguiente testimonio. De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, vemos aquí una situación de un pecado que estaba metido en la iglesia, que lo estaba cometiendo uno de los miembros de la congregación. Ahora, el pecado no era una simple fornicación, no era cualquier tipo de fornicación, porque el apóstol Pablo, cuando él dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra, o sea, era algo grave, era algo fuerte, era algo delicado. Pero ¿cómo es posible que una persona dentro de la congregación llegue a tal grado de pecaminosidad? La falta de amor, hermanos míos. El no pensar, el no considerar que con mis acciones, con lo que yo estoy haciendo, con mis actos, estoy dañando el testimonio de Cristo, de la iglesia de Cristo, pero por otra parte estoy afectando a mis hermanos, estoy dañando a mis hermanos, estoy perjudicando a mis hermanos. Entonces soy capaz de escalar y cometer pecados como este, precisamente porque estoy pensando en ¿qué? En la autosatisfacción, en satisfacerme a mí mismo y no estoy amando, puesto que no estoy considerando cómo puedo afectar a los demás con mis acciones. Si seguimos leyendo, vamos al capítulo 6 y vea por favor el versículo 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si, pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Dice el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, y es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el oprobio, el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Por qué? ¿Por qué tenían que llevar sus asuntos personales? Incluso para presentarlos afuera, llevarlos hasta los tribunales fuera de la congregación y no juzgar allí mismo entre ellos la situación. ¿Por qué, hermanos míos, no se sufría el agravio? ¿Por qué alguna de las dos partes no bajaba la guardia? ¿Por qué no sufría más bien el otro ser defraudado y que se pudieran restablecer las relaciones, perdonar los unos a los otros, conciliar los unos a los otros? ¿Por qué? Por la falta de amor. Usted ve hasta dónde puede escalar esta situación en una congregación. Ya te das cuenta que no se trata nada más de dones, de servicio, y no se trata nada más de conocimiento, de estudios teológicos. Hermanos míos, esto es fundamental para la salud de una congregación, para la estabilidad de una congregación, para el crecimiento de una congregación. De hecho, hermanos míos, la oración del apóstol Pablo, siempre para todas las iglesias, es que crecieran más y más y más en amor. Así como crecían en todas las demás cosas, pero que por sobre todas las cosas, ellos pudieran crecer en el amor. En el capítulo 7, vea lo que dice el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido. ¿Qué estamos viendo aquí ahora? ¿Problemas en dónde? En el matrimonio. Pero en el matrimonio, ¿qué? De hermanos, cristianos. Habían problemas. Habían situaciones allí complicadas, difíciles en el matrimonio. Y algunos estaban decidiendo así como que de manera muy ligera separarse, divorciarse. Y hermanos, ¿por qué se llega hasta ese punto? ¿Por qué en la iglesia se puede escalar hasta tener ese tipo de experiencia? Donde ya no me importa, nos separamos, nos divorciamos, agarra por tu lado, yo agarro por mi lado, total. Otra vez, hermano mío, la falta de amor que no nos ayuda a ponernos de acuerdo, a restablecer las relaciones interpersonales, incluso en el matrimonio, a perdonarnos, a ser fieles. La falta de amor, hermanos míos, es maravilloso de verdad. El tema del amor, cuando lo examinamos a la luz del contexto general de la epístola. Vea, por ejemplo, el capítulo 8, el versículo 1 al versículo 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos, ¿qué dice el apóstol? Tenemos conocimiento. Pero mira lo que él dice allí. El conocimiento que hace. ¿Y qué es lo que hace el amor? Entonces la iglesia se edifica con conocimiento. Hay que tener cuidado. Nosotros somos iglesia que enfatizamos mucho el tema de la sana doctrina, del conocimiento y del estudio. Pero si tenemos mucho conocimiento y nos llenamos de puro conocimiento y carecemos de amor, nos hemos envanecido. Y aunque nosotros podamos creer que la iglesia realmente está siendo edificada, la iglesia no está siendo edificada. Porque lo que edifica la iglesia, el fundamento allí, la iglesia se edifica. Es más, hermano, en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo habla de este tema. Y él dice que, además, cuando ya habla de la unidad de la iglesia, y también cuando él expone la necesidad de los apóstoles, los profetas, los pastores y maestros, y cómo nos han sido dados para que ellos enseñen y preparen a los hermanos para la obra del ministerio, para que todos crezcan parejos, para que todos alcancen la estatura de Jesucristo, para que no seamos llevados, ¿verdad?, por todo viento de doctrina. Pero luego él dice que la iglesia se va edificando, hermano, va creciendo en amor, según la actividad propia de cada miembro, se va edificando en amor. Dice el versículo 2 de ese mismo capítulo 8, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Vamos al capítulo 10 para ver un ejemplo más de la condición de la iglesia, la condición verdaderamente espiritual de la iglesia por la falta de amor que había entre los hermanos. En el capítulo 10, versículos 23 al 24, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo edifica. Mire, hermano, mire lo que dice el apóstol: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego añade en el versículo 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y la plenitud. Pero el punto acá es que, hermano, yo tengo que ser consciente de cómo va a afectar, cómo puede afectar la vida espiritual de mis hermanos
mis acciones, lo que yo pueda hacer o deje de hacer. De tal manera que nadie debe buscar su propio bien, sino siempre pensar en buscar el bien de los demás. Pensar en buscar el bien de los demás. En conclusión, usted me preguntará, pero pastor, ¿cómo es ese amor con el que debo amar y servir a los hermanos en la iglesia? ¿Cómo es? ¿Cómo puedo yo saber si realmente yo tengo ese tipo de amor? ¿Cómo puedo yo saber si realmente estoy actuando, estoy sirviendo? Estoy poniendo mis dones y talentos al servicio de la iglesia en amor. Primera a los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo nos los enseña claramente desde el versículo 4. Él dice allí claramente, el amor es sufrido. El amor es benigno. Aquí lo planteó desde un punto de vista positivo, porque aquí dijo el amor es. Ahora lo plantea desde un punto de vista negativo, porque ahora va a decir lo que el amor no es. Entonces, si yo estoy sirviendo en amor, y si realmente lo que estoy haciendo, el trasfondo, mi motivación, lo hago con amor, entonces, bueno, tengo que hacerlo de manera sufrida. El amor es sufrido y el amor es benigno. Pero el amor no tiene envidia. El amor, no es decir, que si yo tengo envidia y estoy compitiendo con alguien, mientras estoy haciendo algo o sirviendo en la iglesia, quiere decir que no tengo amor. Y si no tengo amor, hermanos míos, lo que estoy haciendo, lo que estoy dando, ¿cuenta o no cuenta? El apóstol Pablo dijo, si no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. ¿Te das cuenta? Luego dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí está, hermano. Ese es nuestro espejo. Esa es la clase de amor con la que nosotros tenemos que servir. Y es la pregunta que yo les hago. Hermanos míos, ya son 5 años. Y hemos crecido, gloria a Dios, amén. Pero en cuanto al amor, han crecido, el templo está más bonito, hay piso, hay luces, ya tenemos cámara. Han crecido en conocimiento. Han habido muchos estudios, mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Pero, hermanos, se ha crecido, se está sirviendo con nuestros dones y talentos en la iglesia, llenos, escúchenme, del amor bíblico. No es cualquier amor. Estoy hablando del amor bíblico. Y este amor bíblico no es ese amor que todo lo permite, es ese amor que no admite, la gente cree, pero no es así, que no admite disciplina. No. Ese no es el amor bíblico. El punto es que nosotros tenemos que aprender a reconocer, a identificar que nuestra motivación mientras estamos sirviendo al Señor es realmente el amor bíblico, que lo acabamos de leer, el apóstol Pablo nos los acaba de definir. ¿Cuál es tu motivación para servir? No te preocupes tanto por lo que haces. Es importante, sí. Sí es importante.
el hacer, el preocuparnos por cumplir, hermanos, pero la motivación. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que estamos buscando mientras hacemos, mientras servimos? Pregúntate eso, hermano. Pregúntate eso, mi hermano. Después de 5 años, a lo mejor tú eres de los fundadores, a lo mejor tienes 3 años, a lo mejor apenas tienes 1 año. No importa el tiempo que tengas en la congregación. Este tema es tan importante porque es probable que podemos tener sirviendo al Señor 5, 10, 15, 20 años y de nada nos ha servido. Y creyendo que nos esperan galardones y recompensas, no tenemos absolutamente nada. Hermanos míos, en mi experiencia como pastor, les puedo decir que este tema es vital en una congregación. Y así como lo expresa el apóstol Pablo, no está exagerando. Es la virtud cristiana más grande y más importante que tenemos que cultivar, que ustedes como congregación deben cultivar. Todas las situaciones, hermanos, vimos lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio, ¿verdad? Todo lo que estaba ocurriendo allí, ¿verdad? Leímos algunos pasajes, no vimos todo, pero usted lo puede terminar de leer si así lo desea. Y realmente, ¿cuál era el epicentro de ese terremoto que estaba viviendo la iglesia espiritualmente hablando? La falta de amor, hermanos míos. La falta de amor. Ámense los unos a los otros. Ámense de todo corazón. Perseveren en el amor. Edifíquense en amor. Ámense, hermanos míos. Sírvanse por amor. No busque cada uno lo suyo propio. Siempre considera a tu hermano, considera a tu hermana. Y hermano, usted dirá, pero pastor, ese amor es muy difícil. ¿Quién puede tener realmente ese amor? Es cierto. Pero ese amor nos lo ha dado el Señor. Lo ha puesto en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Así que sí podemos, hermanos míos. Y otra cosa, cuando sientas que te falta ese amor, porque eso es posible, hermano. Eso es posible. Cuando sientas que te falta ese amor, haz lo que hacía el apóstol Pablo. Oraba y oraba, intercedía por la iglesia, por los hermanos, para que Dios les diera más y más y más de ese amor. Porque no estaba de manera natural en ellos. Él sabía que necesitaban la ayuda del Señor para crecer en amor. Hermanos míos, no hay una sola iglesia que exista hoy en día en ningún rincón del mundo que no necesite crecer en el amor. Que no preste atención, que no preste oído a este tema, porque es de vital importancia. Amen a su pastor, cuiden a su pastor, valoren a su pastor, respeten a su pastor, consideren a su pastor, ámenlo de todo corazón. De la misma manera, Luis ama a los hermanos. Ama a los hermanos, cuida a los hermanos. Vela por ellos, sacrifícate por ellos. Ámalos con toda tu fuerza, porque el amor es sufrido. El amor es sufrido, el amor es benigno. Y cuando el amor nos falte o sentimos que nos falta, recordemos que el amor bíblico, el amor de Dios, ese amor con el que tenemos que amar, nunca deja de ser.
Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ámalo de todo corazón. Perdónense los unos a los otros. Y que el amor sea esa motivación. Que el amor siempre sea nuestra motivación para resolver las situaciones que muchas veces son parte. Hermanos míos, ¿cómo vamos a crecer en amor si no se presentan las situaciones o los exámenes que Dios nos coloca para ser probados? Porque recuerden, alguien dijo una vez, y es cierto, la iglesia es el laboratorio de Dios. Entonces, ¿cómo somos probados? Situación donde el amor, Dios te va a poner a prueba. Y por eso te digo, cuando sientas que saliste reprobado, reprobada, entonces inclínate, híncate de rodillas y empieza a orar y pídele a Dios que te ayude. Y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a ayudar. Porque si hay alguien que quiere que su iglesia se edifique y crezca en amor, es el Señor. Es el Señor. Así que, hermanos míos, ánimo, felicitaciones por este 5º aniversario. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Y si ustedes están pensando, amados santos, en 5, 10, 15, 20 años más, si ustedes recuerdan esta enseñanza y la aplican, siempre esta iglesia va a permanecer aquí como una antorcha hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pastor, venga para que usted ore y pida al Señor en oración por la palabra que hemos expuesto en esta tarde, noche ya. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre, mi Dios amado. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra que ha sido hoy expuesta, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, porque le hablas a tu pueblo, Dios, y das, Señor, la palabra necesaria, porque es usted quien lo conoce, Dios, a tu pueblo, Dios amado. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Viene a mi mente cuando se estaba haciendo la fundación de esta congregación, Dios. Y realmente cuando el juramento, mi Dios Todopoderoso, lo hice ante tu presencia, Dios, lo hice con todo el corazón, Dios, y con toda mi mente, Dios amado. Te pido, mi Dios amado, que guardes a mis hermanos en Cristo, Dios, también. Y que cada día, Señor, se comprometan para la gloria y honra de tu nombre, para ti, Dios. Y que se amen y que nos amemos los unos a los otros, mi Dios amado. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por la vida de mi hermano Pastor Víctor. Te pido que lo bendigas, Dios, grandemente, mi Dios amado. Bendice a su esposa, a su hija, Dios, también. Bendice, Dios, a cada hermano, Dios amado. Y guarda a tu pueblo, Dios, a nivel mundial, Dios amado. Y que crezca en amor, Dios amado. Que nos amemos los unos a los otros, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Que no solamente seamos oidores de ella, sino que seamos hacedores de tu palabra, Dios Todopoderoso. Porque más vale practicar tu palabra, Dios, que solamente escucharla, Dios. Debemos practicar tu palabra, Dios. Y lo que usted nos ha dicho hoy en cuanto al amor, Dios, amén. Lo vamos a aplicar, Dios amado, cada día, Dios. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Dios. Recibe la gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Amén.